Bueno, hola, hola. Ahí comenzamos. Hola amigas que se van sumando a hacer el aguante. A ver, voy a poner primero el celular en silencio para que no vibre. Bueno, gracias a todas, a todes, a todos por empezar a sumarse a este vivo. Ahí vamos a ingresar a Dora. Mucho verde, qué emoción, qué emoción. Ahí está por ingresar. Hola, Hola hola, Dora, bienvenida. gusto. ¿Cómo estamos? Yo nerviosa acá, ¿Por qué? feliz también. Y No, porque no, me toca el otro lado, digamos, no te toca el ser la lado verdadero de la entrevistadora. vida, te toca el verdadero lado de la vida. ¿Eh? Ahí Qué notable. Es nos tremendo, mandan, sí, tremendo, ¿eh? Sí, es impactante. ¿Mm? Muy impactante. Ahí estamos, ¿eh? y estamos juntas. Gracias, Así que Dora, bueno, primero. sí, muy impactante. Pues es que no podía entrar, te contaba, no, seguramente, viste que a veces cuando pasa que a veces vos se arrastra con el mouse, bueno, digamos, arrastrás el copy y no sale bien. Nada, tuve que volver a ponerlo bien. Pero aquí estamos, felizmente, muy entrañadas con esta obra, que es muy importante, muy bien hecha. Qué calidad documental, lo digo sin ninguna estridencia exagerada, ¿está claro? No, un documental, género documental, eso es lo que quiero decir, género documental. Bueno, Dora, muchas gracias, de verdad, para mí, bueno, desde el inicio, ¿no? Que tengo ganas de que puedas ver la película. Bueno, obviamente nos agarró esto que nos ha cambiado la vida a todos, la pandemia que, bueno, ha también marcado otro camino para la película. Ahora, por suerte, retomamos estos encuentros así online para darle un empujoncito a la visualización de la peli que se está estrenando en Cinear Play, así que está bueno eso para que llegue a más lugares. Me hubiese encantado que eso sea en salas cinematográficas, ¿no? Para poder también abrazarnos, que creo que esta película nos pasa algo también en nuestra emocionalidad, ¿no? Además de lo que Me podamos. imagino que te preguntar, ya estamos en el vivo, ya estamos en el, Ya o estamos, arrancó, ya arrancó, estamos de casa. arrancó. Obviamente, seguramente te indagaron tantas veces sobre esta particular cuestión. eh, cómo podían hacer la filmación de manera que toda la escenificación se correspondiera sin ninguna alteración a, digamos, al objetivo? Es decir, hay ahí una notable tarea fílmica. Ujú. ¿Cómo hacían para que efectivamente todos esos, eh, eh, todos esos Planos. segmentos, ¿no? ¿Cómo hicieron ustedes? Locus, la Ujú. accesibilidad, el pacto que seguramente tuvieron que hacer con las entrevistadas, y, bueno, que las entrevistadas no hay entrevistadas, acá no hay entrevistadas, hay Ujú. es, esas criaturas que están ahí absolutamente en vivo realizando o la consulta o la filmación de parto o todo eso. Ustedes establecieron, contame simplemente esto porque es muy importante. Bueno, en principio, el cuidado en todo sentido, ¿no? El cuidado de hacer la película
permitiendo que el lenguaje, ¿no? El dispositivo cinematográfico y el lenguaje pueda estar acompañando y no siendo una invasión más, un abuso de poder más, ¿no? Sino que la película iba a ser siempre y cuando esto pueda ser un encuentro entre todos, ¿no? Sin que la película llegue como protagonista al lugar, ¿no? Y que se ponga como a intervenir, a interrumpir. Esto Sí, eso, lo eso es lo cuento, notable, eso es lo notable, eso es lo notable. ¿Y la entonces cámara cómo todo íbamos hacían? como, todo era como lento, ¿no? O sea, con este ritmo que también termina respirando la película, porque siempre podíamos dar un paso más a medida que estábamos todos de acuerdo, ¿no? En esos espacios. Por eso es que para mí es re importante esto del cuidado, porque no había una cámara oculta, o sea, para mí estaba prohibido filmar a escondidas o con micrófonos ocultos, o también hay algo que me gusta contar, que la cámara tiene un lente fijo, ¿no? Eso lo decidimos junto con el director de fotografía, porque eso era como un limitante también, ¿no? De nuestros cuerpos en el espacio. La cámara no Nota muy bien, podía y rinde hacer, ¿no? extraordinario. Es que la veracidad, por decir algo, es la veracidad encomillada, está significada por esa técnica también, que Ujú. no que tiene fijeza, ¿m? y que Claro, la tiene, cámara, sí, que tiene una tolerancia temporal extraordinaria. gracias, Eso, gracias, Dora. y Y eso eso, impacta mucho, no hay, no, es decir, se nota, a ver, quiero decir que se nota el cuidado. Se nota que el cuidado es la única intersección que tiene, el cuidado, y deriva de eso, de que a lo mejor, bueno, por ahí, no, pero la calidad también llama muchísimo la atención, la calidad de esto. Yo te quiero decir algo y después me seguís contando cómo pactaban. El hecho de que el documental este no tiene la larga introducción en off, ni las arremetidas en off, o a veces no tan en off, les da una circunstancia muy espesa, muy espesa. Y además, eso es lo que configura la plenitud, es decir, configura la plenitud, porque de otra manera, si los documentales en general que tienen esas a veces, bueno, a veces necesarias interrupciones, inclusive por situaciones de técnica explicativa sobre determinados contextos, acá, acá es impresionante. A ver, las criaturas hablan por sí, ¿eh? Inclusive ahí, quienes están en la relación interactiva de atender, tienen ese papel casi en off, que es extraordinario, ujú. es Bueno, esa extraordinario. Como, me da mucha emoción. Bueno, es que justamente esa era las ganas de la película, ¿no? El desafío, yo quería hacer una película sensible, ¿no? Quería que algo de todas esas cifras, me sale decirlo, esas estadísticas, todo eso que obviamente que nos acompañó en toda la investigación, que fue el marco también para posicionarnos de por qué queríamos hacer esta película. Para mí todo eso tenía que estar absorbido, ¿no? Y que lo importante era el protagonismo de cada una de ellas, ¿no? Y en la etapa previa a filmar, que es cuando empezamos a transitar los hospitales, equipos de salud que también nos han abierto las puertas y abrazaron la película, ¿no? Como habían espacios en los que no y otros espacios en los que sí. Y era escuchar una tras otra, historias, bueno, en primera persona, ¿no? Sus propios relatos de lo que les está pasando así en ese presente tan, eh, para mí, como devastador por momentos, ¿no? perdón, Y ¿cuándo realizaron toda la filmación? Es decir, ¿en el transcurso de qué tiempo?
Bueno, filmamos durante 2018, justo el gran año, y filmamos son dos hospitales. Primero, en el primero filmamos durante 8 semanas aproximadamente. Eso es como el rodaje. Previo a eso estuvimos yendo cerca de 2, 3 meses, no todos los días, sino que algo esporádico, íbamos como eh, eligiendo los lugares para ir conociendo aún más todo lo que pasa en un hospital público, con población adolescente y bueno, y atravesadas también por las maternidades o estos eventos obstétricos, ¿no? Porque en la peli también eh, aparecen las interrupciones, ¿no? Estos abortos clandestinos, inseguros, que llegan ahí las mujeres, ¿no? En esta emergencia, bueno, una dice, ¿no? Al final de la película, que llegó casi muerta. Para mí, escuchar eso fue, eh, ya no, no sé, no hay palabras más que eso, ¿no? Esa sensación de ese cuerpo de esa mujer relatando eso que sintió y que le pasó. Y después en el otro hospital, en el segundo hospital, ya habíamos, bueno, tenido como toda esta primera etapa, y en el segundo hospital filmamos cerca de 3 semanas. También íbamos eligiendo días como salteados, a veces, por ejemplo, en el primer hospital tuvimos un momento que era ir a la noche a la guardia general, ¿no? Como que íbamos seleccionando cómo distribuir esas jornadas de rodaje. Y después comenzó el montaje, que fue también unos 2 meses, 3 meses, dejamos descansar la película y volvimos a visualizarla con la montajista y bueno, tomamos las últimas decisiones. eh, pero bueno, siempre creo que yo en este marco que te contaba, ¿no? No, en De la complejidad. los pactos con las personas, todas mujeres, de los equipos de salud, fueron muy, ¿cómo decirlo?, muy trajinados o fueron de algún modo eh, menos obstaculizados. Quiero decir, tuvieron muchos obstáculos para hacer el pacto de la filmación en esos servicios o fue muy traumático. Fue, Fue, bueno, una vez que apareció la primera autorización, que es la de las autoridades del primer hospital, que es un hospital también de referencia en La Matanza, el Hospital Parisien, esa voluntad política de las autoridades abrió muchas puertas, ¿no? Después sí en el trajín, ¿no? De bueno, ¿cómo vamos a filmar esta película? Y ahí nos empezamos a sentir mucho más cómodos en lo que es el servicio social. También había una pediatra especialista en adolescencia, Soledad Cartazo, que es, no sé, una genia, un amor eterno a ella, porque también nos abrió desde el primer día la puerta para poder participar, observar, ¿no? Como conocer. Así que la verdad es que se dio en esos terrenos de manera fácil, ¿no? Porque había también para mí, una conciencia de, también nosotros le explicábamos, ¿no? Cuál era la película sin esconder nada, ¿no? Como la mirada política de la película y lo que queríamos. Sí nos ha pasado con otras áreas, ¿no? Por ahí dirigidas por personas que no estaban tan de acuerdo, ¿no? Con una forma que era poner la voz de ellas, ¿no? Como que ellas sean las protagonistas. Fuimos teniendo algunos obstáculos indirectos, digamos, indirectos, dilaciones o, ¿no? O querer quizás que no sé, bueno, nos pasó algo que supuestamente estaban armando justo un consultorio de embarazo adolescente y eso nunca se daba y preguntábamos y todavía no estaba armado y no, y que faltaba tal cosa. Y en un momento yo sentí, esto no lo conté nunca, que lo estaban armando para la película, la verdad. Como que no, claro. había algo ahí que no fluía. Por eso es que fuimos como encontrando dónde
está esta atención, ¿no? Con sus limitantes, ¿no? Porque aparecen en la observación de la película muchas instancias en donde la experiencia a veces es buena, ¿no? Y a veces pasa esto, ¿no? Cuando una de las jóvenes en la primera escena había solicitado una ligadura tubaria y es la trabajadora social nuevamente diciéndole que eso no se puede. O sea, eso es terrible porque yo sé que esas trabajadoras, ¿no? Ponen todo de sí todos los días, ¿no? Y a veces hay algo que es estructural que no termina, ¿no? Como de hacer ese clic para restituir un derecho, para garantizar un derecho. Eso lo vimos bastante en el transcurso de la película. Bueno, y volviendo al pacto con las chicas, porque creo que esto también es importante. Sí. Una es el pacto con los servicios y otra es el pacto con estas protagonistas. Ahí. Bueno, con los servicios fue esto, ¿no? Primero este marco de no hay nada oculto, o sea, todos sabemos cuando es acción y cuando es corte. Sabíamos también, yo estaba muy perceptiva de cuándo había que hacer ese corte y cuándo nos teníamos que retirar y quizás la consulta continuaba, ¿no? Había algo ahí que lo más importante es ese momento de ellas, ¿no? Y del equipo y de ellas. Después, también hubo digamos, este pacto, me encantó esa palabra, de que vean la película una vez terminada, ¿no? Y que puedan también... ¿Esto ha ocurrido? ¿Esto ha ocurrido? Sí, antes de que sea pública, ¿no? Que puedan ver para reconfirmar su ¿Y no tuvieron participación. ninguna situación problemática de disconformidad por parte de las protagonistas? No. Eso fue Es sorprendente. muy conmovedor, son muy conmovedoras las historias, son muy conmovedoras. En algunos casos no puedo dejar de evocar un precioso texto de Laura Piñeiro, texto hermoso que se llama Felices por un rato, no sé si ustedes lo vieron. Es un texto que debe tener, y un saludo grande a Laura, que fue una reveladora notable de lo que ocurría con el embarazo adolescente en los sectores populares de la provincia de La Pampa. Entonces ella capta justamente esa situación muy idiosincrática que es para nosotros muy compleja, para los sectores medios y demás, pero que en realidad si hay un esfuerzo de interpretación de la otredad, ahí está significando una cierta reparación a tantas injurias. Es decir, en vidas muy injuriadas, jóvenes, muy injuriadas por concatenación. La joven cuya madre no tuvo contacto, que, en fin, que son narraciones estremecedoras. Compañero que conocí, se llama Felices por un rato, o sea, un rato de felicidad, Entonces es esto, el embarazo, la situación a veces es una cuestión que obviamente si tuviéramos otras posibilidades de urdimbre interpersonal muy intensa y muy a continuación, a continuidad, ¿no? Probablemente pudiéramos recoger ese tipo de cuestiones, ¿no? En fin, me pareció el hecho de que seguramente lo que seguramente no ocurrió es que estuvieron pensando en la preselección de los casos, porque efectivamente estaban los casos, van aconteciendo, en el sentido que, bueno, se piden entrevistas, etcétera, y van ustedes con una cierta presteza de expectativa, pero que no hay, no se constituye sino en la casualidad de esa circunstancia, la casualidad de esa aproximación al servicio. Les quiero decir que eso no está anunciado en el filme, pero es como que entre las
autenticidades del film. Esto es lo que quiero decir, entre las autenticidades, siempre en comillo, porque estamos hablando de juegos representacionales, por más integridad personal que tenga cada una de las protagonistas. Pero al final, la cámara hace algo que ustedes por su vez hacen, ¿no? Entonces, ya tenemos interpretación, metainterpretación, ¿no? La cámara, como tú lo has dicho, todo eso es político. La propia cámara es política, ¿eh? Entonces, ese lugar de la cámara ya es un lugar interpretado, que luego pasa por el tamiz de ustedes, pero lo notable es que la cadena de circunstantes ha sido una casualidad. Esto es lo que quiero decir. Ustedes se han encontrado con la casuística. Esto es en términos abstractos, ¿no? Sociológicos, digamos, antropológicos, pero bueno, he ahí criaturas de carne y hueso, que bueno, que en gran medida, bueno, nos acomodan otros lentes, nos tienen que acomodar otros lentes, ¿no? Y lo que vos decís, que yo creo que les debe haber pasado muchas veces, es, pero ¿por qué no hay más insurrección, no? ¿Cierto? ¿Por qué esta admisibilidad, no es cierto? Porque cuando estamos frente, vemos en fin, y eso es inquietante, pero calma, mucha calma, ¿no? Eso lo que tiene que inaugurar es qué propósito tenemos para hacer algo mucho más sensibilizado a propósito de esas criaturas de carne y hueso. No, el caso de la niña de 13 años, ¿no? Que efectivamente dice jamás habría hecho un aborto y no sé qué. Me imagino que hay contextos de mucha proximidad a ella, porque dice que la ilustraron, que tuvo, cuando le pregunta, ¿no? La persona que atiende, espérate que voy a pedir algo, por favor, Edu, un poquito más bajo. Estaba escuchando un ruido. Menos mal que hay gente muy cooperante. Entonces, esa misma niña dice que que sabía de algunas cuestiones que le habían dado, ¿no? En la que dice, admite que le habían dado, no sé, seguramente en el colegio, algunas, en fin. Pero bueno, ahí hay seguramente una resistencia respecto de estas cuestiones valorativas fundamentalmente, en fin, que nos ponen en una situación de... Bueno, seguramente también tiene que ver en su caso con algunos contextos tal vez de confesionalidad, en fin, algo que la determina en un otro sentido. Pero bueno, otra cuestión, en el caso del parto, que lo hicieron con tanta prolijidad, es muy admirable, eso también es un momento yo digo, de gran complejidad en dónde estaba la cámara, qué era lo que, la admisibilidad del pacto de aceptación de la protagonista que va, que está en esa situación. Y bueno, la situación toda de tanta verosimilitud que en ningún momento se extravía en ninguna fórmula alterada, no ética. Esto es lo que quiero decir. En ningún momento ustedes saltan al otro lado, ¿no? En una posición que efectivamente hubiera quebrantado éticamente el filme. Esto me parece también notable. Qué severidad ética que han tenido, en el hecho de que, bueno... Bueno, es que sí. eso, si bien siempre fue el marco en el que pensamos la película y cómo... digamos, reflexionar sobre la estética también como parte, ¿no? Política y ética, ¿no? Del hacer cine, como que cada decisión encierra, ¿no? Una mirada del mundo y una reproducción también de esa mirada, ¿no? Cada decisión estética, no es lo mismo plantar ese lente fijo que elegimos, que es un normal, a usar un teleobjetivo que genera una sensación ¿no? de acercamiento aún estando lejos, ¿no? Para nosotros era muy importante esa
relación corporal concreta de que si yo podía estar cerca, bueno, la cámara iba, o sea, las personas teníamos que empezar a abrir espacio, ¿no? A la cámara, no la cámara y nosotros escondidos detrás de la cámara, ¿no? Eso para mí era muy clave. Efectivamente, digo que hay una Y, técnica completamente subalternizada al dominio de un acto de relación, de pacto inquebrantable acerca de el debido respeto. Esto es lo que quiero uh-huh. decir. El Y debido, ahí, el más solemne de los respetos, sin ninguna posibilidad de que hubiera una caída, porque bueno, claro que esto es propio de otro tipo de cines, de lenguajes y demás, cuando en realidad la cámara es voyerista y en realidad lo que le interesan son ciertos golpes estéticos para dar ciertos resultados y demás, entonces ahí, bueno, uh-huh. Y esto, sí, en sí, ese sí, no, camino, que en ese camino, justo que traes el relato de la chica de 13, Anabela, fue ese límite, ¿no? Ese límite estético, estético, ético, político, sensible, de todo junto, ¿no? En ese momento yo siempre digo que para mí fue una clase de cine, porque todas esas ideas previas y ese acercamiento, que un poco también quería hablar de eso contigo, sobre cómo los feminismos también, ¿no? Podemos aplicar todo eso que aprendemos a nuestra profesión, a lo que hacemos, y no que quede solo, ¿no? En una temática, ¿no? Como hicimos un ejercicio ahí del hacer, y escuchar a Anabela decir eso en ese momento, que nosotros no sabíamos, como vos decías recién, justamente era cada chica que llegaba y decidía que sí, que quería participar, y bueno, y ahí encendíamos la cámara y todo, no sabíamos qué iba a decir, siempre estaba esa expectativa de conocer, ¿no? Porque todas, como vos decís, no había una preselección previa, ¿no? Sino que era conocer eso que estaba pasando ahí en presente. Y cuando Anabela dice esto, que estoy en contra del aborto, pero la corporalidad que también pone, el gesto, ¿no? Como hace, eh, cambia su tono de voz y también baja esa mirada, ¿no? Pasa todo, pasa como que se afirma y a la vez hay algo ahí triste, ¿no? Porque termina diciendo, mi cuerpo no está desarrollado, ¿no? Como, sí, ¿cómo era? Ah, no, mi sí, cuerpo no está eh, eh, desarrollado. perdón, El mon es una criatura sagaz, quiero decir, estos aspectos otros. Mi impresión que es una criatura, no importa, esto es lo de menos, esa criatura, bueno, Anabela, me impacta por su sagacidad, ¿no? Esa sagacidad que tiene, ¿no? De decir, pero mi cuerpo no está preparado, es muy impactante, ¿no? ¿Eh? Es decir, esa relación de lenguaje tan en oxímoron, ¿no? No, pero al mismo tiempo no, esa admisibilidad que es demasiado carga para ella, demasiado carga para su cuerpo, demasiado carga para una criatura de 13 años. Perdón, que queda embarazada con 12 años, porque había cumplido 13 ahí, ¿no? Ya estaba embarazada. Eh, y bueno, y sin después documento de algunas... identidad, No, Doraci. el caso de Anabela es así, es doliente, ¿no? Es doliente en todo, es doliente en ese significado de negación de la propia posibilidad de una libertad de decisión, porque hay toda una aplicación, y al mismo tiempo hay esa contrariedad de saber que eso es algo que la carga muchísimo, ¿no? Que la carga muchísimo, que no está preparada. ¿Ustedes han podido seguir los derroteros? ¿Eso no se lo han propuesto y demás? De cada una de ellas. Porque el documental funge como una investigación. Ustedes en realidad hicieron una investigación socioantropológica. Eso quiero decirlos también, ¿no?
por el cuidado tenido, por todo. Todas estas incursiones son al final indagaciones que tienen este doble cometido. Por un lado hay obviamente, una presencia significativa de una propuesta política. Y luego también, obviamente, conocer más la propuesta política y al mismo tiempo conocer, indagar más qué es lo que efectivamente ocurre con estas adolescentes. Hay algunas que tienen un poquito más, apenas ahí saliendo de la adolescencia. Pero bueno, ¿ustedes se proponen hacer un seguimiento de estas chicas? Sí, bueno, continuamos, fue cuando terminamos la película, de editarla, ¿no? Y que teníamos que generar este nuevo encuentro, fue otra cruda realidad, ¿no? Que los teléfonos que teníamos ya no seguían estando. Algunos sí, pero la mayoría no. Y fue volver ahí también, ¿no? Tener ese lazo de confianza con los equipos de salud que ayudaron también a reconectar con las chicas. Estuvimos investigando en las redes sociales, encontrarlas también, ¿no? Como fue todo de nuevo un golpe, ¿no? Decir, wow, cómo este derrotero, esta vida cambia, es tan precario también, ¿no? Esa posibilidad de continuidad, ¿no? En un proyecto, en una idea. Algunas que se mudaron, ¿no? Que tuvimos que ir a las casas en vez de que vengan a los hospitales. Elegimos los hospitales de referencia para poder proyectar ahí la peli con ellas en un espacio obvio íntimo, no para todos, sino íntimo con ellas. Pero bueno, con algunas tuvimos que ir a la casa porque se habían mudado a 3 horas ahora del hospital. Bueno, eso fue una reconexión que tenemos que estar como constantemente haciendo ese trabajo de revinculación. Algunas de ellas nos siguen, digamos, también con amor a la película también, ¿no? Preguntan, les contamos. Y lo que ha pasado también en este periodo de pandemia, que los mensajes llegaban con necesidades muy concretas, ¿no? Y bueno, obviamente ahí el compromiso continúa de intentar ayudar en lo que podemos, en lo que podemos. Entonces, Ujú. sí, los vínculos, Ahí hay, digamos, no podemos obligar a las que ya están no, como dos separándose. cuestiones, sí, dos cuestiones te iba a preguntar. ¿Qué dijeron cuando se vieron ahí en el film? Primero, muchas Ya, emocionadas. Como lo primero que apareció fue algo de la emoción, de las lágrimas, de los abrazos. Algunas pudieron venir acompañadas con madres presentes que estaban ahí acompañando con alguna amiga, con sus hijas, ¿no? La mayoría. Y, y hubo de todo. Hubo, por ejemplo, la del parto que dijo, y el parto duele, ¿eh? O sea, como poder verse también resignificó ese momento. Dijo, y duele, y duele. Algunas estaban más como viéndose a sí mismas, ¿no? Ay, estaba más gorda, no sé, ¿no? Como algo muy juguetón también con ese verse, porque también lo hicimos intentamos que sea en una pantalla grande, ¿no? Para que tenga también esa magnitud. Y después aparecieron reflexiones acerca de qué bueno que esto exista para que no le pase a otra. Otra de las chicas, bueno, justo Anabela, es la que dijo, y matan a una mujer cada 25 horas. O sea, como trajo una frase pública, ¿no? De una realidad que la película no la asume, ¿no? Como en protagonismo, sino que, bueno, bueno, hay un caso, ¿no? De una de las hay un caso chicas que es muy, muy sobreviviente. gravísimo, que Bueno, pobrecita, ella es la que esa niña, dijo, esa niña se salva milagrosamente, ¿no? ujú. Ella dijo, está buenísimo esto y afirmó ahí que sí. Fue una de las que más efervescencia tuvo para decir que esto sirve para que a otra no le pase.
es una como de las que más fuerza tuvo con eso. Sí. Después, obviamente, hay cuestiones más personales que no voy a entrar en la intimidad de cada una, pero sí, digamos, no hubo, que para mí fue, la proyección era para que alguna diga yo ¿no? O sea, Ujú. era un vértigo, pero era lo necesario, ¿no? No podía ser de otra manera. Eh, y no pasó eso. Y para mí eso fue como, de nuevo, ¿no? Como cambiar las lógicas en las que estamos acostumbrados a pensarnos. Y creo que fue también muy importante justamente pensarlas como personas y sujetas de derecho de poder decidir esa participación, ¿no? Y que esté su voz sin cortarla, ¿no? Sin cortar esto que traen y que por ahí incomoda a veces, ¿no? Incomoda Sí, estoy en en contra esta del niña aborto. Anabela todo, porque ella tiene una hermanita que le tira los papeles, ¿no? Eso también, ¿no? Que ella tiene una hermanita con discapacidad Down, ¿no? Y que no pudo llevar los papeles porque su hermanita había estado jugando, ¿no? Eso también, este, es muy revelador, ¿no? De todos los contextos, en fin. Y una otra cuestión, vos sabés que en Colombia existe una normativa que, bueno, acá si no hay denuncia, no. En Colombia, embarazos de 12 y menos años se consideran todos violaciones. ¿Mm? Lo digo porque a veces parece, en estos casos, ninguna de las narrativas sugiere, bueno, sugiere obviamente, estamos suponiendo nada más que no hay una acción la suposición de consentimiento es falsa, la que podemos hacer. ¿Mm? Porque, en fin, ahí está la situación, ¿no? En general esas criaturas, como todas, como muchísimas, y puede ser hasta inclusive más allá de la clase social, efectivamente están en un brete que aparece sintonizado con el consentimiento, ¿no? Ujú. Y que no podríamos forjarnos esa idea, ¿no? Y me parece que ahí también el filme le agrega algo, ¿no? Que es el tono, bueno, algo que ocurre, algo que fue, algo que pasó, algo que, bueno, en algunos casos se podría decir, bueno, está dentro de las circunstancias que deben ocurrir, ¿no? Pero me parece que también eso ha cuidado el film, ¿no? Que no, a ver, ha cuidado que no aparezca la mera suposición de que ha habido consentimiento y de la misma manera que no aparezca, digamos, sobre Subrayado. subrayado la cuestión de la violación, porque en realidad la violación de derechos es la situación de desamparo en el que Ujú. están esos conjuntos. Esta es la cuestión. Ahí se ve, habla muy alto la inseguridad, el desamparo, la desasistencia, la exclusión, modelos que efectivamente en los que no puede haber exigibilidad de lo que es más relativo a lo que serían las adolescentes de clase media. Es decir, las adolescentes de clase media tienen una atribución de sentido y de realización que les impone obviamente el marco familiar, pero que al mismo tiempo confiere una exigencia y que más allá de los límites, los errores y las barbaridades, le da una cierta estructura de seguridad en esta idea de encaminamiento, ¿no? Esto es muy típico de la clase media, ¿no? La clase media forja un cierto deber ser, pero al mismo tiempo, y eso es duro, pero al mismo tiempo no se escapa que está en condiciones de ofrecer marcos de seguridad en términos, ¿no? Porque dentro de la clase media ocurren cosas horribles, pero quiero Ujú. decir
de manera escalada abstracta. Pero esas criaturas están en una situación de enorme insolvencia social. Todas narran una circunstancia de algún modo que tiene una adversidad íncita, ¿no? En fin. Bueno, Y para mí era re importante esto también de dar esa magnitud de los derechos humanos, ¿no? En su integridad. Creo que es una película que además de poner en escena, ¿no? Los embarazos no intencionales, las interrupciones, los mandatos de maternidad, aún en la adolescencia, cómo pesan tan fuerte es que en esos en eso sectores. insisto en la gran conjetura de Felices por un rato. Ahí hay algo que para nosotros es paradójico, pero es reparatorio. Es reparatorio. Quedar embarazada, inclusive para sus familias, es como actos reparatorios, dadas las injurias. Entonces hay algo que se sostiene como una cierta promesa renovadora, ¿no? Es muy difícil desentrañar bien el sentido, pero esto es lo que, bueno, ahí hay, bueno, es algo para celebrar. Sí, es muy ¿Eh? difícil es muy difícil que aparezca otra opción, concretamente, ¿no? Exactamente. Entonces, ahí hay un cierto, bueno, suele ocurrir, alguien dice, bueno, mamá lo supo después, pero no hay, ahí no hay, precisamente no, eso no se advierte, que hubiera enojosas circunstancias, por ejemplo, bueno, a una de las chicas la acompaña el padre, la madre ahí no queda claro por qué no va, pero el padre es quien la acompaña, ¿no? Y demás. Porque sí, justo ese caso era, la madre se quedó cuidando al otro bebito. O sea, es su Ah, segundo. cierto, exactamente, era su segundo bebé. Efectivamente, ahora me acuerdo. Sí, sí, claro, porque dice, se quedó cuidando a... Y No. una de ellas, que tiene el niño de 7 meses. Ujú, ujú. Hay una que dice, lloraba y demás en un momento en uno de los pasajes hay una criatura que llora y no sé qué le pasa a los niños, qué pueden pasarles, etcétera, y que tiene un niño de 7 meses. Ujú. Eso Sí, es, están. es- Bueno, y otra cuestión. Algunas manifiestan haber tomado cuidado, pero con mucha labilidad. Es evidente que ahí también hay una enseñanza para yo me refiero a los servicios de salud y todo, y porque por lo menos 2 o 3 narran que estaban tomando pastillas, ¿no? Ujú. Que interrumpieron, obviamente no había noción de la pastilla del día después y no creo que hubieran concurrido a esto. En fin, ahí hay algo Sí, que, hay bueno, como informaciones, ¿no? Aparecen relatos, bueno, aparece también, con él no se puede hablar, ¿no? Aparece bueno, como todo en en ese un caso, entramado. no sé si no es en este mismo caso, no recuerdo, exactamente, con él que no se puede hablar, no había más remedio que... Como que ese método El anticonceptivo tiene que ser uso sobre el propio cuerpo. entonces con él no se puede hablar, ¿no? Está lleno de muy impactante información, pero y digo, es una información que nos mueve a la sororidad, esto es lo que quiero decir. Hay un acto político que emerge de todo esto, una profunda sororidad. Entonces, era un poco lo que vos decías, ¿no? Algunas cuestiones, a ver, nos interpelan, nos dan un llamamiento casi medio disgustante, ¿no? Sí, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? En realidad, la reacción que tiene la América que la reta a Anabela, ¿no? Que ella narra, me dio un reto. Sí, varias dicen que la parte como más médica las ha retado, sí.
varias. La parte médica, bueno, comportamiento muy habitual. Acá también lo que me llama mucho la atención es que probablemente tampoco hubiera nada de actuación en las profesionales que están interactuando. Hay mucha prudencia, hay un trato muy elaborado en la estima de, en fin, hay algo que las mueve empáticamente, más allá de lo que pasa con cada una de las profesionales que están en estas historias, pero que también pondera acerca de, digo, bueno, no todo está perdido en los servicios que están interviniendo, porque ahí se ve que hay, sí, que hay una manifestación empática, que hay una manifestación muy correcta. Las anamnesis son correctas, esto es lo que quiero decir, más allá de, hay una anamnesis correcta, ¿no? En que tampoco se indaga escabrosamente, esto es lo que quiero decir, anamnesis correcta que no indaga escabrosamente, no le pregunta, ay, bueno, ¿y en qué circunstancias hubo el acto sexual? Algo así, porque a veces puede ser que esa es justamente eso es una intersección que quiere ser normativa edificante, porque pone una situación de, digamos que obliga a la criatura en cuestión, porque son criaturas, a una situación, eso es una intervención dañina, es una intervención voyerista, es una intervención inconveniente, es una intervención que en realidad es violenta, y no, esto no, es cierto que estas profesionales estaban con un marco de force por la cámara, porque en fin, pero no me pareció para nada que tuvieran que reinventar lenguajes y estilos. Esto es lo que quiero decir. Me parece que esto es el modo, el estilo corriente. Está buenísimo para también que, bueno, seguramente se han conectado muchas de las trabajadoras que participaron, trabajadoras sociales, así que también que les llegue ese mimo, Bueno, un porque saludo. sostienen, ¿no? Un saludo muy también muy sororo. Felicitaciones, porque el encuadramiento es siempre muy difícil, ¿no? Aún de aquellas buenas voluntades, aún de aquellos marcos muy feministas de actuación, ¿no? Pero bueno, es muy común que la primera actitud de una profesional sea, pero ¿cómo no viniste antes? Una cosa así. ¿Qué es lo que le dice debe ser alguien del servicio de gineco que la reta a Anabela? Porque ¿cómo fue? Ah, claro, porque ahora recuerdo, porque ella va a la consulta con ya 6 meses de embarazo. Y entonces eso, ahora me acuerdo, que produce este sentido de reacción molesta por parte de alguien, es una médica de gineco, evidente, ¿no? Yo lo que quiero decirte es que vos me preguntabas, toda investigación en el área de la interacción humana tiene un código de ética, toda investigación, aún aquella que está muy mediada por otras circunstancias, ¿no? Acá hay una toma directa, lo mismo pasa si hubieran entrevistado, ahí hay una inexorable relación con un código de ética, ¿no? Que bueno, cada vez está más exigido, y yo lo que creo es que, en fin, que es una tarea, sin embargo, muy difícil siempre sortear los desvíos, que efectivamente, como al final estamos en esa interacción intensa, a veces hay desvíos, a veces hay grandes investigadores, yo nunca me voy no puedo dejar de mencionarte, que hay grandes investigadores que desde el punto de vista metodológico hoy por ahí tuvieron errores tremendos. Uno es Bourdieu, que es un teórico tan, como
yo creo que es el sociólogo más mencionado del siglo XX, entre los más mencionados que tenemos es Bourdieu. Bueno, Bourdieu, puesto a metodóloga a hacer él investigación, bueno, cometía errores pero que están a la vista. Hay un trabajo muy importante que fue publicado en realidad no es bien, es de un gran recopilador, que se llama La miseria del mundo. Bueno, es un texto muy importante, La miseria del mundo. Es un compendio de una serie de investigaciones. Y Bourdieu trabaja con es un encuadre antropológico el que hace, bueno, trabaja con una figura determinada. Y él se pone muy nervioso con la figura determinada esa, ¿no? Entonces, en vez de tener una entrevista tranquila, como dice el folletín, ¿no? Usted va preguntando, si hay un silencio vuelve a repreguntar, no haga ninguna interjección, lo máximo que puede decir, bueno, en fin, ¿para qué? No cohibir, no introducir, no violentar nada en el testimoniante, en la testimoniante. Bueno, Bourdieu avanza sobre todo eso. De repente dice, pero usted es muy tonto, ¿no? ¿Cómo se permitió? Bueno, en fin, es extraordinario porque hay como ahí como un contraste entre la gran figura de Bourdieu, que es colosal, y sus malas habilidades para, digamos, para hacer entrevistas. Es muy interesante. Por eso te digo que está lleno de riesgos, aún en figuras muy prominentes se toma riesgos. Pero acá me llama mucho la atención la no intervención que tiene la Cámara. Es una cosa extraordinaria. Con esto quiere decir la no intervención que tienen quienes están detrás de la Cámara, ¿no? Esto es ese tiempo, esa temporalidad larga que hay que soportar, y que es una temporalidad que inclusive agudiza para quien está, quien está viendo el filme, agudiza todavía más los interrogantes, se te precipitan más interrogantes. No, en realidad, esa escucha, ¿no? Esa posibilidad de escucha y que bueno, que puede se ser que en los primeros segundos, pero luego te das cuenta de que eso es fundamental, que el tempo es fundamental para que haya mucha reflexión en el que está viendo y se precipiten más los interrogantes, que insisto, que van así, puede haber un cambio de, ¿cómo te puedo decir? Un cambio de sensibilidad, un cambio de sentimiento, ¿no? Es decir, pero ponerte un poco hasta, pero es extraordinario lo que se consigue, notable, y cómo se concatenan las historias. Y un poco, ¿no? En ese tempo, en esa observación, en esas preguntas, poder un poquitito, si se pudiese, ¿no? Ponernos en su lugar también, ¿no? Con todo lo que Eso se está trata. Aconteciendo. Es que finalmente eso es lo que, o sea, nos quedan 6 minutos. Bueno, eso es lo que ocurre. Sí, lo que ocurre es que es imprescindible ponerte en la alteridad, es imprescindible, sobre todo si querés transformar esos sentimientos, sensibilidades, esas culturas esas culturas de la subjetividad. Esto es lo que quiero decir, porque claro, son además adolescentes. Están, por supuesto que están en el momento de un constructo muy alterado de la propia subjetividad. Ahí viene este acontecimiento. Entonces yo creo que es para que sí nos pongamos en la piel a las otras, que nos la pongamos. Y Dora, nos quedan esos 5 minutitos. Me gustaría, si tenés algunas palabras para decirles a ellas, ¿no? A las protagonistas, pero bueno, también a cuántas jóvenes que están, ¿no? Como transitando estas vidas, maternidad, ya no sé, no me alcanzan las palabras para describir es muy lo difícil, que para mí... Es muy difícil, es una circunstancia en la que me pones muy difícil, porque
En general y abstractamente uno podría decir, chicas, sean más dueñas de ustedes, en fin, sean más dueñas, piensen bien. En la maternidad es una compleja circunstancia que además no tiene solución de continuidad. Esto es lo que quiero decir, ¿no? No hay solución de continuidad en el maternaje. Entonces, me encantaría, pero me gustaría decirles en todo caso que, en fin, que a pesar de los durísimos trances, deberían procurar fórmulas de amucharse, de ligarse unas con otras, de pensarse más, de ocultarse, de poder tramitar esas dificultades, pero sobre todo yo, más que hablarles a ellas, que en todo caso, insisto, tampoco se les puede transferir experiencia, es absurdo. La experiencia no se transfiere porque es de contexto. ¿Qué voy a transferir a una señora vieja como yo? Experiencia, si viví otros contextos, otras situaciones. No, lo que a mí me gustaría sobre todo decir a los servicios de atención, que efectivamente estuvieran, sí, más cerca, que pudiera, y a los servicios educativos, que por favor ayuden fundamentalmente a la idea emancipatoria temprana, ¿no? No solamente la ESI debe ser esto, digamos, la ESI debe ser eso, un reto para emancipar, para decir, no clausuren tan rápidamente su niñez y su adolescencia, ¿no? Porque acá hay una clausura de la niñez y la adolescencia, ¿no? Es decir, ponerlas en situación de no cancelen su niñez, por favor, no cancelen su adolescencia, nada más que esto, ¿no? Y justamente en el sentido de ayudar a cimentar en ellas que deben vivir vidas, en fin, mucho más autónomas, ¿no? Y que luego, en fin, decidan lo que quieran, pero que no sea una clausura de su niñez, que no sea una clausura de su adolescencia. Esto es lo que me gustaría decir. Gracias, Dora. Gracias por todas las reflexiones, todas las sentimientos también que pones a la hora de hablar y de compartir. Felicitaciones muy entrañables, le digo de veras, es un documental que amerita que todos asistan y que efectivamente alcance una consideración al mismo tiempo de ganar mucha cucarda, y que pueda ser utilizado, que pueda ser empleado también en la ESI y fuera de la ESI en todo el sistema educativo. Bueno, ojalá lleguemos a todo eso. Y en la película... En el sistema sanitario, felicitaciones a vos y a todas, todes quienes estuvieron acompañándote en un trabajo que tiene una creatividad excepcional y que tiene un amparo ético mucho más prodigioso todavía. Bueno, gracias, Dora. Voy sí, no, ya creo que se nos va a cortar, a decir que se puede alquilar Niña Mamá en la plataforma Cinear, va a estar 8 semanas ahí. Ojalá después empiece a circular, como vos decís, en todos los espacios que le abran espacio, ¿no? Y que la necesiten y que la usen. Para eso también lo hicimos. Queríamos hacer un cine comprometido, pero que también sensible, que también pueda ser, ¿no? Utilizado como una herramienta, ojalá, de transformación social que aporte ahí. No llegamos a hablar de los proyectos, pero bueno, tan nuestro deseo de que sea ley. Va a ser, eso también va a modificar. Y cuando sea ley hay un modificador también de los imaginarios que llega a todos los sectores. Estoy absolutamente segura. Bueno, abrazos fuertes, sanitizados, mucha más producción de esta calidad. Gracias. Gracias por todo, Dora, por tu generosidad. Gracias. Ahí todos los corazones verdes para vos. Gracias.
Gracias a todos por escucharnos también. Y bueno, nos vemos en la próxima. Gracias, gracias, gracias.